una frase que decía el abuelito de mi esposa, que ya falleció, es: yo soy inocente, cuando en realidad era una falsa percepción de inocencia. Bien, en esta mañana vamos a ver este mismo tema. Soy inocente, una falsa percepción. Soy inocente, una falsa percepción. Acompáñenme, mis hermanos, a observar el Evangelio según San Lucas en el capítulo 7, versículo 36. Estamos viendo el Evangelio de Lucas, la vida de nuestro Señor Jesucristo desde la perspectiva de Lucas. Pero antes, sean ustedes bienvenidos, vamos a orar y damos gracias al Señor porque ustedes están ahí sintonizando este canal de YouTube para recibir estos devocionales de esta su iglesia local, la Iglesia Bautista de Tunal. Oramos. Padre, muchas gracias por este día, gracias por este tiempo, estamos agradecidos con tu palabra, gracias porque nos permites compartirla, gracias porque nos permites observarla, Señor, y sobre todo, Dios de la gloria, ayúdanos a vivirla para ti, Señor. Muchas gracias, Padre, por esta mañana, en ti confiamos y esperamos. Amén. Bien, acompáñeme a observar a este hombre, a Simón, la historia de Simón, la historia de un fariseo que invitó a cenar al Señor Jesús. ¿Con qué intenciones? No las conocemos. Tal vez algunos estudios digan que las intenciones de este hombre al invitarle no fueron muy buenas. Tal vez tenía una falsa percepción de inocencia, la cual va a salir a la luz. Acompáñenme y leemos esta apasionante historia juntos, porque de allí seguramente aprenderemos también el verdadero amor, el amor con el cual el Señor quiere que le amemos. Vamos a observarlo. Lucas capítulo 7 y versículo 36 nos dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Hasta aquí todo parece muy bien y está muy bien. Él rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Aquí nos empieza a decir la historia de dos personajes. Por un lado encontramos a Simón, por el otro lado encontramos a una mujer pecadora. Al parecer, Simón, un fariseo, le invita a la casa de él, de pronto para buscar de Jesús tal vez una declaración indiscreta, tal vez buscaba atrapar a Jesús en alguna declaración incorrecta. Tal vez habían muchas preguntas del fariseo, pero lo cierto es que aquí se nos anticipa también una mujer y vamos a ver grandes diferencias que apenas estos dos versículos nos dicen. El fariseo, ustedes ya conocen la vida de un fariseo, cómo era, cuáles eran sus comportamientos y cuál era su fachada de vida en la cual este hombre vivía. Tal vez este hombre se ganaba la vida guardando principios. Sí, este hombre muy impecablemente se ganaba su vida y aparentaba tener una vida guardando principios. Pero esta mujer pecadora se ganaba la vida violando esos principios. El fariseo también ofrecía comida. Esta mujer ofrecía su cuerpo. Uy, qué terribles contrastes, ¿verdad? Que observamos en la escritura. Este hombre tenía una casa propia. Esta mujer entraba a casas ajenas. Uy, ¿cómo es que esta mujer escucha y sabe que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo y esta mujer va a traer algo? Algo diferente a lo que ofrecía el fariseo. Este hombre tal vez ponía en su mesa cosas y alimentos normales, naturales, pero esta mujer puso un frasco de alabastro con perfume a este lugar. Muy diferente estos dos personajes, ¿verdad? Mientras que uno se gana la vida guardando principios, otra se gana la vida violando principios. Mientras uno ofrece alimento, esta ofrece su cuerpo. Mientras uno tiene una casa propia, la otra de pronto de una manera negligente y abusiva entra a la casa de los demás. Mientras uno pone cosas o alimentos naturales,
esta mujer pone un frasco de alabastro con perfume. Qué diferentes son estos dos personajes, ¿verdad? Y vamos a observar cómo comienza de bochornosa la escena en el versículo 38, donde nos dice: cuando vio esto el fariseo que le había convidado, versículo 38, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Empieza la escena bochornosa. Empieza la escena bochornosa donde, estando detrás de él, a sus pies, llorando, ella usaba sus cabellos, usaba el perfume y usaba de sus lágrimas. Comenzó a regar con lágrimas sus pies. Fue el acto que hizo esta mujer en casa de Simón el fariseo. Esta escena bochornosa produjo algo en la mente, en el pensamiento del fariseo, y el fariseo va a decir en el versículo 39: cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí. Él lo pensó, él no lo expresó, pero lo pensó. Pero como Jesucristo es Dios en ser humano judío, nos va a decir lo siguiente. Dice: este hombre pensó lo siguiente: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Al parecer, este hombre conocía a la mujer. Este hombre sabía qué trabajo desarrollaba la mujer. Este hombre había visto a esta mujer y en su mente la tenía como una mujer pecadora. Conocería qué clase de mujer es. Y al decir Jesús, ese personaje, dice el fariseo, de una manera despectiva, teniendo esa declaración, diciendo: este no es ningún sabio, este no es ningún rabí. Rechazaba, si este hubiera sido el rabí, tal vez rechazaría a esa mujer, rechazaría las acciones horribles y denigrantes de esa prostituta al hacer eso con los pies de este rabí. Los maestros del tiempo no hablaban mucho con las damas, no lo hacían, mi hermano y amigo. Era parte de su cultura. No hablaban mucho. Es más, cuando el Señor Jesucristo se ve hablando con la mujer samaritana, los discípulos como que se asombran de que hablara con una mujer. Era natural en el tiempo. Entonces, de manera despectiva, este fariseo dice: si este fuera profeta. Este ni siquiera es profeta. Oiga, yo pensando en que este era algo y lo invito a mi casa y este ni siquiera es profeta. Este, si fuera profeta, conocería bien qué clase de mujer es la que le toca. O Jesús es estúpido, o Jesucristo es una persona de baja moral. O es un ignorante, no conoce a esa mujer, no sabe quién es la que le toca y quién es la que le está besando los pies y quién es la que está adorándole aún con sus cabellos y sus lágrimas, besando sus pies y con ese frasco de perfume costosísimo de por sí. El Señor Jesús, como ya lo dije y como es Dios, responde y le dice: Simón, versículo 40, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Y el Señor Jesús le va a poner un ejemplo especial, un ejemplo maravilloso y un ejemplo por el cual nosotros debemos conocer el amor bíblico y el amor que el Señor quiere que nosotros demostremos para con Él. Dice este ejemplo: un acreedor tenía 2 deudores. Simón, el fariseo, de seguro era un hombre acaudalado y sabía lo que Dios le estaba diciendo acerca del acreedor. Tal vez el mismo Simón, era acreedor de muchos, tal vez él había prestado a muchos. Y este hombre sabía de lo que se le estaba hablando. No era raro para él la historia. Sin embargo, el Señor continúa y dice: el uno le debía 500 denarios. Entonces aquí aparecen en el ejemplo, en la historia, unos personajes. Aparece un acreedor y aparecen 2 deudores. Estos 2 deudores, el uno le debe 500 denarios. Imaginémoslo por un instante: 500 denarios. Más o menos, un aproximado. Pongámosle así, 7 millones de pesos. ¿Sí?
Y dice, y el otro 50. El otro tan solo debía 700,000 pesos, el 10% de esos 500 denarios. Uno debía 500 denarios y el otro 50 denarios. En nuestra actualidad, aproximadamente 7 millones debía uno, 700,000 pesos debía el otro. Bien, para que lo comprendamos en este devocional. Si hacemos un estudio más perfecto, tendríamos que observar un poquito más cuánto sería eso hoy día. Lo cierto es que era mucho más, era 10 veces el mismo valor, y debía mucho, porque debía 500 denarios, el otro debía poco porque debía 50 denarios. Y en el ejemplo, en el versículo 42 nos dice, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Ninguno de los dos deudores tuvo con qué pagar la deuda. Ninguno tuvo cómo abonar ni siquiera la deuda. Ninguno vemos que abonó, que no, los dos debían. Uno debía 50 y el otro debía 500. Pero lo maravilloso es que en la historia nos dice, perdonó a ambos. Y Jesús le pregunta al fariseo, di pues, ¿cuál de ellos amará más? ¿Cuál de ellos amará más? En este versículo hay cosas muy importantes que no podemos dejar pasar. Dice que habían dos deudores, uno debía mucho, el otro más poco, pero que no tenían ellos con qué pagar. Hermanos y amigos, yo quiero decirles que cada uno de nosotros, usted que está observando este devocional, usted que está allí detrás de esa pantalla escuchando la palabra de Dios, y para mí también es así, tú y yo no tenemos con qué pagarle a Dios la deuda que el pecado ha dejado para nosotros. No tenemos con qué pagarle, ni 50 ni 500, ninguno de los dos tenemos con qué pagar. Algunos dicen, sí, Diego, mire, la paga del pecado es muerte. No, la paga que tú recibes por el pecado es muerte. Eso está bien. La paga del pecado que tú recibes es muerte. Mas jamás tendrás con qué pagar por tu pecado. No, ni con tu vida, ni con tu muerte, ni con la eternidad. Nosotros no podemos pagar la deuda horrible del pecado, la deuda inmensa, terrible y grande que no se mide con una cifra que hemos dejado de nuestro pecado. Es imposible ser inocente, declararnos como inocentes ante Dios, es una falsa perspectiva. Y usted ni yo podemos pagar esa deuda. Es imposible. Es gigante, es impagable, no la podemos pagar. Pero en la historia y de manera maravillosa nos dice que perdonó a ambos, que el acreedor ha perdonado a ambos. Y vamos y observamos el Evangelio en 30 palabras y nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él puede perdonar a todo aquel que en él cree. Es maravilloso, querido hermano y amigo, saber que Dios es el único que tiene la capacidad de perdonarnos a ambos. Sí, a usted que está allí detrás de esa pantalla y a mí. Nos puede perdonar a ambos, nos puede perdonar a todos. Él perdona a todo aquel que cree. Ese es el verdadero evangelio. Entonces aquí está contenido el evangelio y nos dice, y la pregunta es, di pues, ¿cuál de ellos le amará más? El versículo 43, este fariseo no cambia. Dice, respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Él cuando dice pienso, él continúa diciendo, esto es un simple pasatiempo. Esta es una simple conversación de mesa. Esto, yo pienso que al que más le perdonó, pues más le ama. Eso era lo que pensaba el fariseo. Él continuaba haciendo declaraciones sin ningún compromiso. Él continúa haciendo declaraciones como una conversación más. Y dice, yo pienso que al que más le perdonó. El Señor Jesucristo de una manera maravillosa responde y dice, rectamente has juzgado. Sí, has dicho muy bien, Simón. El perdón
que recibió más, al que más recibió perdón de su deuda, pues amó más. Y vamos a observar qué más dice el Señor Jesús. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esa mujer? Después de estar hablando enfrente de Simón o hablándole a Simón, voltea a la mujer sin detener lo que ella estaba haciendo, sin detenerse, sin parar. Él no paró de recibir la adoración de esta mujer. Él no paró de recibir el amor que esta mujer estaba brindando y estaba demostrando. Y voltea a la mujer y le empieza a decir lo siguiente a Simón. Dice: ¿ves a esta mujer? ¿Usted la ve, Simón? ¿Usted puede ver a esta mujer? Entré en tu casa, Simón, y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Mire, querido amigo y hermano, en los tiempos del Señor, no darle agua para lavar sus pies, no lavar los pies del invitado, era una falta grave. Aún así, el Señor Jesús la pasó por alto. Era una falta grave, era una falta de cortesía, era algo descortés, era algo negligente. Y Simón aún continuaba pensando que no debía nada. Mas la mujer, pensando que debía mucho, trató de darle todo a su señor y también regó sus pies con lágrimas. En vez de agua, lágrimas. Pero continuamos leyendo, dice: ¿no me diste beso? Los hombres allí en Oriente, de una manera normal y como cortesía, se saludaban muchas veces con un beso en la mejilla. En nuestro país no sucede así. En algunos países sucede de esta manera. Pero lo cierto es que este hombre ni siquiera hizo ese acto de cortesía con el Señor. Pero esta mujer no cesaba de besar sus pies. Dice en el versículo 45: no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Diferente, ¿verdad? No ha parado de besar mis pies. Era algo continuo, era algo que esta mujer no tenía como un acto, sino una actitud, y continuaba y continuaba y continuaba haciéndolo. No había parado, habían hablado todo esto y esta mujer no había parado de besar los pies. Dice en el versículo 46: no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta me ha ungido con perfume mis pies. No ungiste mi cabeza, pero esta ha ungido mis pies. El aceite era algo de los preliminares de esa cena, de la fiesta. Era normal que la persona la cual invitaba ponía un puntico, algo pequeño, de un aceite aromático a sus invitados. Pero él no lo hizo. Todas estas cosas que no hizo el fariseo, pero la mujer sí pudo derramar un valioso perfume a los pies del Señor. Y mire lo que resume todo: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. A ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y aquí aparecen otros. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ve en paz. Ve en paz. Tu fe te ha salvado. Desde hoy vas a adorar al verdadero Dios. Vas a cambiar tu vida, pero también vas a adorar al verdadero Dios. Fue salva en ese momento. Querido hermano, el Señor nos ha perdonado mucho. Si cada uno de nosotros, cuando amamos, usamos lo que tenemos al servicio del Señor, entonces lo podemos hacer de una manera correcta, sin demandas, sin pedir posiciones, sin pedir puestos. ¿Por qué? Porque conocemos que todo nuestro servicio es amor hacia Dios. Es por amor, porque sabemos cuánto Él nos ha perdonado. La falsa percepción de inocencia nos puede llevar a no amar y a no servir de la manera correcta. Y si no estamos sirviendo en la misión que Dios ha dado a cada creyente, vamos a estar en tres opciones únicas. La primera, podemos estar yendo, ¿sí? Si estamos sirviendo al Señor, podemos estar yendo, si estamos siendo obedientes. Otra opción es que podemos estar enviando
y podemos estar sirviendo en la obra del Señor. Otra opción es que podemos estar desobedeciendo. Pero todo esto tiene un factor importantísimo y es el amor. Al que poco se le perdona, poco ama. Pero ésta, sabiendo, conociendo el valor del perdón de Dios, pudo amar mucho. Mis amados hermanos, el Señor pagó la factura completa por tu pecado y el mío. Espero que podamos estar amándole con el amor bíblico, con el amor verdadero. Por eso, el tema Soy inocente, falsa percepción tendrá un segundo episodio que vamos a ver en nuestro próximo video. Mis hermanos, aquí terminamos. Esperamos ser útiles en las preciosas manos del Señor Jesucristo. Continuamos en otro video. Oramos y quedamos despedidos. Padre, muchas gracias por este tiempo, por esta mañana. Agradecidos contigo, Señor. Ayúdanos a conocer el valor del perdón tan inmenso que nos diste y ayúdanos a amarte como tú nos amaste a nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Buen día.